Con este computador que acabamos de armar podemos responder a la pregunta de cuánto cuesta armar un equipo gamer acá en Venezuela. Un equipo gama media es este y que tiene componentes bastante interesantes y bueno, quizás sacrificamos un poco lo que es la estética por la parte de funcionalidad. Porque este equipo tiene muy buena refrigeración, aunque no parezca, y está bien ordenado todo allí. Y lo podemos ver acá jugando Valorant, un juego altamente competitivo con gráficos en alta definición y que podemos obtener hasta 180 FPS. Está muy estable a un bajo costo, así que comencemos a ver sus componentes. En principio tenemos un procesador Core i5 6500 dentro de una placa Gigabyte con 8 GB de memoria RAM, y aquí una joyita que es un disco M2 SSD de 120 gigas. Esto es lo que va a hacer levantar el sistema operativo en 20 segundos. Eso es una barbaridad. Y bueno, esto va a estar más que todo dedicado al sistema operativo y la funcionalidad que tengan para levantar los programas más que todo. Bueno, vamos a introducir todo esto en un case que no es lo más estético, pero como les dije anteriormente, prefiero sacrificar lo estético por lo funcional. Así que es un case económico y bueno, está bastante bien. Es espaciosa y bueno, es funcional lo que necesitamos para este equipo. También tenemos una fuente de poder Centei. Es bastante buena esta fuente de poder. Acá en Venezuela tenemos muchos bajones de luz y hay que estar muy pendiente de eso. Lo único de esta fuente es el cableado, tiene muchos cables, pero bueno, hicimos una buena gestión. También tenemos aquí el disco duro porque necesitamos colocarle más espacio, así que le colocamos 750 gigas más para poder almacenar juegos y eso. En la tarjeta de video, una RX 580 de 8 gigas, es bastante potente y eso es como el power que le vamos a dar a esta computadora. Y bueno, listo, aquí la tenemos ya armadita y con una buena gestión del cableado. El cableado es muy importante gestionarlo muy bien. Y acá le coloqué un ventilador extra para disipar mejor el calor. La refrigeración también es muy importante. Así que bueno, ya la tenemos todo armado. Ahora vamos a la parte del software. Y qué más que meterle el sistema operativo Winteros, que es un sistema operativo diseñado para el gamer. Este computador, bueno, acá lo tengo con dos monitores, pero está diseñado para mover hasta 5 monitores al mismo tiempo. Es un computador bastante potente. Si quieres ver cómo instalar este sistema operativo y las optimizaciones que tiene actualmente, te invito a que te suscribas porque pronto estaré subiendo todas estas optimizaciones que le hicimos a este equipo, porque la verdad es que fueron bastante y fue un trabajo bastante bueno que le hicimos a este software para que diera todos estos FPS con un equipo realmente económico. Ahora vámonos a las pruebas de rendimiento de este equipo porque los tienen que ver. Comencemos con el Rocket League, que es un juego bastante interesante y que nos puede exigir bastante bien al equipo. Y como pueden ver, mire, 280 FPS. Wow, es un golazo. O sea, lo mejor en este equipo, realmente ustedes pueden ver que, bueno, todos los juegos lo vamos a probar así, en alta calidad, alta definición. Todos los juegos van a estar en alta definición. Probemos ahora lo que es el CSGO. Este es un mapa nuevo. Los FPS están acá abajo, no sé, no los puedo colocar allá arriba. La verdad es que no sé cómo lo configuré, no sé. Y bueno, pero allí están en la parte de abajo y como pueden ver, FPS bastante estables, por encima de los 100 y funcionando muy bien. Así que vamos a probar bastante este equipo con otro juego ahora. Ahora le toca el turno nuevamente al Valorant, pero esta vez con la optimización que hicimos del software. O sea, es bárbaro. Se tienen que suscribir al canal, por favor, no se pierdan ese video de optimización
porque pueden ver que con tan solo mover algunas cositas pequeñas en el software podemos lograr grandes cosas en casi cualquier equipo. Es algo bastante violento. Si pueden ver, está muy estable por encima de los 140 FPS. O sea, es algo novedoso. Por favor, no se pierdan y suscríbanse al canal, denle like a este video. Por último tenemos al Fortnite, este juego que tiene unos gráficos, wow, excelente. O sea, la verdad es que exige demasiado al equipo y ciertamente aquí no les voy a mentir, tuve que bajar un poco la parte gráfica. Lo dejé en alta, no lo pude poner en épica porque realmente son muchos gráficos los que tiene este juego. Y como pueden ver, bueno, está estable por encima de los 70 FPS, pero como les dije, en calidad alta, no está en calidad épica, porque es un juego que exige muchísimo. La verdad es que yo lo estuve jugando y wow, me sorprendió la cantidad de gráficos que puede obtener este juego, pero que es lo máximo que le podemos exigir a esta computadora. Y bueno, aquí en plena pelea con todos, miren, los FPS 100% estables, está muy bien, porque normalmente nuestro computador por encima de los 60 FPS podemos jugar tranquilamente y podemos hacer streaming. Y esto también tienes que entender que mira esos gráficos, mira, son demasiados gráficos. Y además que también tienen que entender que yo estoy grabando con el OBS. Y sin duda pueden ver que bueno, este equipo funciona muy bien para hacer streaming casi ya de manera profesional. O sea, es un equipo bastante bueno. Ahora vamos a la realidad. ¿Cuánto vale este equipo? Así que bueno, usemos como referencia y solo como referencia este monto de $388, que es lo que cuestan los componentes en Amazon. Sin contar lo que es el case, porque el case realmente, bueno, aquí en Amazon hay puros case modernos y son mucho más caros. Entonces no vamos a meter el case acá en este cálculo. Y también que no vamos a meter también el traslado hacia acá, hacia Venezuela. O sea, el impuesto que ahorita están cobrando, son varias cosas, así que realmente este equipo, bueno, si fuese nuevo, completamente nuevo, llegaría fácilmente a sus 450, $480. Y bueno, estos son componentes usados, pero de muy buena calidad y con garantía, que pudimos conseguir a muy buen precio. Lo puedes ver acá en esta lista de precios que te coloco, para que veas todos los precios detallados de cada uno de ellos. Y pudimos obtener un precio accesible para este equipo de $330. Realmente es un precio bastante accesible, tiene muy buenas prestaciones este equipo. Dejaré el link en la descripción para que vean que bueno, yo lo tengo en mi página de Facebook vendiendo este equipo. Y bueno, es todo por el video, hasta luego.